Hola a todos, bienvenidos a esta charla con el artista Adrián Balseca. Ahora vamos a comenzar y esperando a que algunos participantes se unan a nuestro conversatorio. Para comenzar, y mientras que esperamos a Adrián, les quería contar un poco acerca de lo que vamos a ver hoy. Adrián se va a reportar directamente desde el marco de la Bienal de Sao Paulo y nos va a presentar o nos va a hacer también un tour guiado de lo que es la exposición y el montaje de uno de sus proyectos más recientes, titulado Plantasia Oelco. El proyecto Plantasia Volcó es el que vamos a ahondar y vamos a hablar con mucho más detalle. Viene siendo el resultado de una conversación que llevamos a larga duración con Adrián, que comenzó justo a comienzos también de lo que ha sido el origen del colectivo Collective Rewilding. A ver, Adrián. Listo. Eh, Entonces, sí, ha sido a raíz del inicio, del comienzo de Collective Rewilding, que quisimos invitar a Adrián a que participara en unas exposiciones que se tituló El Curso. Bueno, se tituló, fue porque además no sucedió la exposición, que fue cancelada durante la pandemia, pero que había sido esta primera como aproximación que hicimos el colectivo para trabajar y aproximarnos a la obra de Adrián. Y se dio a raíz precisamente de esta invitación a pensarse una exposición que interpelaba ciertas historias de la territorialidad, ¿no? Titulada El impulso cartográfico, repensaba no solo prácticas cartográficas o del mapa, sino que planteaba estas nuevas relaciones que tenemos que establecer ante el territorio, ante el espacio, ante la naturaleza, precisamente en un momento donde la creciente representación por lo natural, por los ecosistemas, por el medio ambiente, no solo empiezan, ya vienen de alguna forma hace muchos años dando testimonio, ¿no?, de la forma en que se van desvaneciendo esos territorios con las historias del extractivismo, con las historias del petróleo, con las historias de relación con la modernidad que ha hecho de la naturaleza y del medio ambiente, pues eh, entonces, ante estos distintos territorios y paisajes, queríamos posicionar un grupo de artistas que nos han ayudado a replantearnos una relación con esos territorios, ¿no? Que nos proponen nuevas formas de pensarnos, nuestra relación con la naturaleza y de ubicarnos como sujetos, veedores en este caso, pero como sujetos verdaderos de carne y hueso ante estas cambiantes ideas, especialmente cuando vemos que históricamente el Estado, quien también se ha vuelto desvaneciente y privatizado, pues empieza justamente a perder esa legitimidad como un agente como que delinea y modera, ¿no?, la soberanía sobre el territorio, ¿no?, a través de la distribución de los recursos naturales y del territorio por el bien común, ¿no?, y que ha dado esa batuta ahora al sector privado y que hemos visto ahora claramente en la total privatización del territorio. Entonces, es ante esa coyuntura y esas como problemáticas, la crisis ambiental y muchas otras crisis que habíamos pensado conjunto a la hora de Adrián y con muchos artistas, no, una muestra que nos permitiera ahondar en esos temas. Entonces ahí comienza nuestra relación y justo con esta primera obra, vamos a tu trabajo, Adrián, hola, que fue la obra de Mar Cerrado, ¿no?, donde haces por primera vez este monumento, este requiem, ¿no?, también a la memoria del Océano Pacífico, trazando de alguna forma también una contrahistoria, ¿no?, de la historia del petróleo en Ecuador, situando la historia de las genealogías del extractivismo en el Mar Pacífico. Eso lo hacíamos en un ejercicio, lo hacíamos también en un ejercicio de pensar la historia del petróleo, el boom petrolero en el Ecuador, no solo se retomaba este momento tan importante de modernización e industrialización que se llevó a cabo en el Ecuador en 1972, sino que además tenía estos otros momentos históricos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, incluyendo, ¿no?, este primer derrame que se da en el mar Pacífico, en las costas pacíficas del Ecuador, donde sitúas esta obra y este requiem al océano. Entonces nos parecía muy interesante eso, como un monumento que nos ayudara como colectividad, como sociedad y como planeta a memorializar, a repensar también la memoria de esos otros territorios que no son de tierra, pero que son esos territorios igualmente multiespecies, donde podíamos replantear otros momentos, ¿no?, de la victimización
que ha vivido la naturaleza ante las lógicas del progreso, las lógicas de la modernidad, la modernización. Entonces ahí comienza nuestra historia y la investigación que compartimos con Adrián y que culmina, o no terminado del todo, pero que continúa de alguna forma con este proyecto Plantas y Aberco, por el cual nos invitaste al colectivo a interpelar con un texto que titulamos Jardines en la era del petrocapitalismo, ¿no? Entonces es con eso que queríamos también aprovechar que la obra ya ha sido como desarrollada en diferentes lugares, que ha tenido diferentes manifestaciones, para retomar un poco lo que fue la investigación que planteamos en enero, esa reflexión que planteamos en enero, y pensarnos ya que ahora que esta muestra está totalmente realizada realmente en el contexto de la Bienal de Sao Paulo, pero en particular dentro de lo que ha sido es el circuito de los museos de la ciudad de Sao Paulo, en particular la Casa Sertenista, donde tienes esta obra, este proyecto ahorita expuesto, y pensar ya desde esa puesta en escena, desde la creación del proyecto en este lugar, cómo se construyen esas también como historias transnacionales, ¿no? No solo que se apoyan en la investigación que se ha hecho acerca de el petróleo en el Ecuador, sino también las historias del extractivismo en el Ecuador, en particular en el Brasil, perdón, la Amazonía brasilera, ¿no? Hola. Hola con todos, hola Sara, qué alegría poder conectarnos y conversar después de que ya ha pasado, bueno, bastante tiempo desde que comenzamos las conversaciones sobre la muestra en Venecia con el proyecto de Mar Cerrado, uno de quizás mis últimos proyectos hasta ese momento, que fue hecho en 2016, que reflexionaba alrededor de la historia del petróleo. Y nuevamente esta colaboración que de alguna manera vuelve a traer a mi obra este cuerpo de investigación sobre recursos fósiles. Y me da mucha alegría de que desde esta conversación que volvimos a mantener en enero sobre este proyecto que sonaba bastante irrealizable al inicio por todas las mudanzas que tuvimos en el 2020 a causa de la pandemia, en Galería N24, donde inicialmente fue propuesta la obra y que finalmente se materializó no en octubre del 2020, se desplazó para comenzar el año en enero en la galería en Quito, y fue ese primer encuentro que nos ha llevado a varias partes. Ahora estoy en la ciudad de Sao Paulo y estoy como súper contento de que podamos volver a retomar esto. No sé si es exactamente el último stage que tendrá Plantasia Oil Company, pero por lo menos de este año, este ejercicio que comenzó como una idea de pandemia ha tenido varias mudanzas, ha tenido varias visitas en territorios, ha pasado por Italia, ha pasado como algunas experiencias también en otras ciudades del Ecuador. Y ahora en una historia bastante cercana es que se ha emplazado acá la exposición en Sao Paulo, en una ciudad muy grande, una ciudad urbana muy, muy, muy potente en Sudamérica, como parte del programa oficial de la Bienal de Sao Paulo. Y nada, me llega la alegría que podamos estar conversando sobre esto. Yo les voy a comentar tal vez un poco, les voy a poner la cámara para que podamos ir como conversando. Pero nosotros ahora nos encontramos, yo me encuentro ahora en la ciudad de Sao Paulo, en el museo de la ciudad, en uno de los museos de la ciudad, que se llama Museo Sertantista o Casa de Caxingui, que es una casa colonial del siglo XVI que fue restaurada en varias ocasiones y tuvo una fuerte restauración para mediados del siglo XX. Y fue el sitio que la Bienal, el equipo curatorial de la Bienal, Faz de Oscuro más Eu Canto, en diálogo con el equipo curatorial del Museo de la Ciudad, seleccionaron para que sea la casa que albergue mi proyecto expositivo. Y realmente fue un interés también de pasar un poco de lo que yo ya había realizado en enero en Quito y obviamente tratar de tender algunos puentes de intereses con la historia propia de Brasil, ¿no? Hay que pensar un poco que el contexto económico, político que vive Brasil y que vive la Amazonía brasilera al día de hoy es como muy específico y muy, muy fuerte. Estamos hablando desde que
el gobierno de Jair Bolsonaro en el 2019 se dieron como un inicio de grandes quemadas y grandes acontecimientos de mudanza de leyes que protegían la selva virgen en la Amazonía brasilera. Y evidentemente si Ecuador y Brasil comparten esta territorialidad amazónica, las historias también son cercanas, pero diametralmente también distintas. Entonces, cuando comencé yo a trabajar y esbozar el proyecto para la Bienal en 2020, que finalmente no se la realizó ese año en octubre, sino que se la movió para el 2021, una de las intenciones del equipo curatorial de esta edición fue que al menos 40% de los artistas que participan de la Bienal tengan una presencia de alguna manera en un centro cultural o red que sea como una parcería de la Bienal. A mí se me otorgó este espacio e inmediatamente fue un poco la idea de alguna manera traer algo de lo que fue Plantasia en Quito y poderlo expandir. Entonces, por ejemplo, la obra que abre acá, que estamos viendo, que abre la exposición, es una obra que se la pensó como un boceto inicialmente para la ciudad de Quito, que era esta plataforma de troca de óleo, como la llaman acá, una plataforma de cambio de aceite automotriz, hecha en concreto, y que tiene una selva, una foresta amazónica en el medio del agujero que esta estructura permite, que es normalmente donde un mecánico se mete a cambiar el aceite. Y acá fue súper interesante porque Ecuador y Brasil comparten este territorio amazónico y hay una serie de especies que compartimos, unas especies naturales que compartimos de ambos países y que están presentes acá en la muestra en Brasil, y hay una serie de plantas que no fueron posibles conseguir por temas jurídicos, por ejemplo la planta de coca. Pero para mí fue súper interesante poder pasar, por ejemplo, para el caso de Brasil, del boceto inicial en Quito a esta dimensión física de tomarse la casa, el patio de la casa. Para mí es una obra bastante paulista también, en la medida que es bastante de concreto y bastante ese encuentro que se ve en la ciudad mismo, ¿no? Ese encuentro entre los organismos naturales y los organismos culturales construidos de esta modernidad de concreto que se ve en la ciudad, ¿no? Sí. Y realmente... No solo me permites, porque yo creo que esta vista es muy diciente un poco también de donde surge nuestra colaboración con el colectivo, entre el colectivo y tú, y es precisamente esta idea de replantarnos, de rewilding, ¿no? De pensar también la potencialidad de la obra artística, de gestionar esos espacios de una toma sobre los espacios de las falacias de la modernidad que están claramente modulados y monumentalizados con esas estructuras de concreto, que tienen además que en esta pieza en particular pues hacen referencia a los talleres de carros donde están para el cambio de aceite, ¿no? Y que nos traen a colación esas historias, la historia del carro, del automóvil, del desarrollo urbanístico de muchas de las urbes latinoamericanas y del mundo a partir de esta perspectiva del automóvil, ¿no? Del dominio y la hegemonía de la industria automotriz. Entonces, justo lo bonito del trabajo y es en esa colaboración que tenemos entre los dos es pensar esos espacios de replantar, de generar, ¿no? Espacios donde estos símbolos y estos monumentos de la modernidad se puedan subvertir ante los espacios de la naturaleza que han sido como subyugados y dominados justo hacia una idea del paisaje o incluso hacia una vista tropicalista que tiene precisamente como objetivo generar una relación ante lo natural como algo que es salvaje, pero que tiene que ser dominado, ¿no? Que está en esperas de la conquista, en espera de ese control humano y modificación del espacio humano a la escala y como las temporalidades de una idea de lo humano, por lo menos, ¿no? Entonces, esta obra, nuevamente, creo que es supremamente central a tu trabajo, a este proyecto Plantasia Volco, pero también a nuestra colaboración. Entonces, ¿cuáles son los espacios que nos permiten potencializar nuevas formas de resistencia y incluso de reimaginar posibilidades de adaptación multiespecies, o sea, no solo readaptación y replantación de esta fauna que ha sido
totalmente oprimida y subyugada ante la lógica de la tecnología moderna, ante la lógica de la modernidad y el progreso, sino que también justo pues no para con la naturaleza, continúa también con la explotación de todos los humanos. Entonces es una invitación a vivir con y existir a la par de estos jardines que se empiezan a tomar, ¿no? Lo que ya son las ruinas de la modernidad. Quizás acá también para la gente que nos está escuchando, los amigos que nos están escuchando, es importante mencionar que el proyecto de Plantacio del Company nace también como una respuesta de alguna manera al momento que se vivió durante los meses de cuarentena y que yo viví personalmente durante esos 4 meses de restricciones muy puntuales en la ciudad, en la que era imposible salir. Y era bastante restricto la posibilidad de salir a la calle. La imagen que se ve acá en esta plataforma de cambio de aceite es una imagen que de alguna manera fue habilitada durante la cuarentena, donde la manutención de los jardines urbanos a causa de la pandemia era imposible por parte de los municipios, y uno veía una imagen muy cotidiana en la ciudad en la que las distintas jardineras crecían salvajemente y se apropiaban del espacio urbano. Entonces pensaría un poco que esta imagen realmente nace de esa cotidianidad en la ciudad, que frente a la no intervención del ser humano podando, controlando, regando, podando los jardines, esta naturaleza se comenzaba a desbordar en la ciudad. Y ahí, no, un poco como entender que la invitación a exponer en Galería N24 en Quito el proyecto, como les decía, mudó 4 meses, se desplazó hacia enero del 2021, y la obra se configuró en esa cuarentena en la que, frente a la imposibilidad de yo viajar a la Amazonía o de hacer algún proyecto en la selva, que es algo que yo tenía inicialmente pensado, fue como pensar un poco que la naturaleza no es un lugar al que uno asiste, no es un lugar, no es un sitio donde uno va, y la verdadera naturaleza es el entorno inmediato, es la vida misma de uno. Y ahí fue cuando yo comencé en este estado de encierro a ver los jardines inmediatos donde yo vivía, en el barrio La Floresta, en Quito, y comencé a ver estos jardines populares, estos jardines más caseros, y fue ahí cuando un poco el proyecto fue tomando forma, y los bocetos que produje ahí finalmente fueron aconteciendo este 2021. El primero, el que se montó en la Galería N24, fue el inicio de ese proyecto, y este jardín, que es el Jardín 2, es algo que se ha hecho especialmente para el contexto de Plantacio del Company acá en la ciudad de Sao Paulo. Me parece súper chévere eso, precisamente porque a esa raíz de las múltiples crisis que vivimos, no solo la crisis ambiental, pero la crisis de la salud, de la salud del COVID-19, o incluso de las crisis sociales que hemos vivido ya en las últimas varias décadas, es que precisamente retomamos espacios, como que nos aliamos, ¿no? Con esos espacios de crecimiento que son los jardines, que pueden iniciar para muchos como una aproximación, como fue en tu caso, con un jardín propio, ¿no? En tu casa, pero que también requieren precisamente observar espacios donde lo natural vuelve a tomar una vida, una nueva conciencia, ¿no? Y acercarnos con otros tipos de posicionamiento, otro tipo de relacionalidad, a lo que puede llegar a ser, y lo que fue para muchos también, una nueva apreciación de la inteligencia vegetal, ¿no? La inteligencia de estas múltiples especies vegetales, de retomarse espacios, de insistir en su lugar, de retomar también y no dejarse como borrar, como tú dices, ¿cómo se dice? Como jardinar, ¿no? Como de ser sometidos a la jardinería, a la limpieza, a todo eso que siempre estamos en este constante, ¿no? Que la modernidad siempre está en este constante echar y hacer de espacios de lo natural. Entonces, creo que eso nuevamente plantean esas múltiples crisis, nuevas relaciones ante nuestro entorno, ya sea desde un lugar muy privado y como individual, que puede ser este jardín o las plantas que tenemos en nuestras casas, hasta aquellos lugares mucho más amplios, mucho más colectivos y populares, donde precisamente la inteligencia vegetal empieza a ser mucho más elocuente y estos lugares, esos espacios de reposo y de resiliencia que fueron los jardines para muchos durante el encierro, ¿no? Como un lugar donde encontramos nuevamente la vida, encontramos nuevamente propósitos y las lógicas de vivir en un momento donde, pues eso, como la necropolítica de la modernidad nos somete precisamente a narrativas
de fin de mundo a narrativas de imposibilidad, a narrativas de finalidad y de como estasis social. Entonces creo que es Sí. muy también eso como hacer memoria de, también de los contextos en donde surgen obras que nos permiten eso, nuevas potencias y nuevas sensibilidades. Sí, hay algo que también podría sonar inicialmente como muy coyuntural, pero que también aconteció durante el tiempo de la cuarentena y durante la crisis sanitaria, fue que nunca antes en la historia, debido bueno, a esta situación muy específica que vivimos el anterior año, el precio del barril del petróleo se desplomó. Hay que decir que bueno, la economía principal del Ecuador está sustentada en una petrodependencia y el precio del barril del petróleo a causa del COVID-19 llega a estar en menos $36 el barril y en un punto en el que ningún puerto estaba recibiendo petróleo, básicamente porque todas las industrias que utilizan este recurso estaban cerradas o estaban operando a casi menos de la mitad de su operación normal. Y eso también es algo histórico, uno de los puntos más bajos en el que ha llegado el precio de venta del barril y que también a mí me regresó un poco la mirada sobre esto. Yo para el 2016, después de Mar Cerrado, dejé de trabajar sobre la historia del petróleo o el petróleo como recurso, algo que yo ya venía haciendo varios años, y comencé a regresar a ver a un proceso extractivo que le antecedía a la extracción del petróleo, por ejemplo, la extracción de caucho natural en la Amazonía del Ecuador, y es un poco donde se ha enfocado principalmente mi investigación y mis trabajos artísticos desde el 2016. Dejé como un paréntesis la extracción del petróleo en la medida de que era una economía del presente, una economía en la que estábamos viviendo y que yo sentía que necesitaba un poco una distancia para poder pensar ese recurso y lo que significa el petróleo. Pero realmente el otro año, como te digo, a medio de toda esta situación sanitaria y a este desplome de esta economía, es que a mí también me interesa nuevamente abordar y digo, ¿por qué no? Volver a tratar desde otro enfoque, desde otro lugar, al tema del estado del petróleo y de esta extracción petrolera y poder traer desde un registro mucho más cotidiano, ¿no? Ya no un Adrián Balseca viajando a la Amazonía a hacer un filme o a tener algún tipo de contacto con ciertas tecnologías que se estaban desarrollando en la Amazonía, sino traer esa selva tal vez a la ciudad, traer una cosa un poco más local, un Adrián Balseca que vive en la ciudad, que es parte de la urbe y de todos sus beneficios de su modernidad y todas sus contradicciones, por supuesto, y hacer una obra que sea de alguna manera mucho más situada en la ciudad. Y es de eso, yo creo que es una obra que no exclusivamente se la podría entender como una obra coyuntural a causa del desplome del petróleo, pero fueron uno más de los intereses que me surgieron a partir de ese estado del petróleo y de la economía en el Ecuador, nuevamente pensando que es una economía que depende hasta el día de hoy y ya desde más de 50 años de la extracción del petróleo. Totalmente, y que también evidencia precisamente esa supuesta hegemonía, ¿no? O sea, supuesta no autodenominada hegemonía de la economía petrolera, ¿no? Y la vulnerabilidad incluso de esta economía que ya claramente está en último. Entonces creo que también sí es importante pensar que a pesar de que hemos tomado muchas veces, o hasta muy reciente, por sentada la relación de este extractivismo ante los privilegios y las contradicciones de la modernización de los estados-nación, que pues ahora estamos claramente en vistas de una nueva era que tiene que ver y tiene que partir desde un sentido de la vulnerabilidad, de la crisis, ¿no? Que estas van a continuando como denominando también nuestra experiencia ante nuestro entorno y nuestra experiencia entre nosotros mismos. Entonces, creo que eso pone en evidencia un sentido del final, o sea, una forma de percibir el final de la supuesta hegemonía del petróleo. Entonces, creo que en ese sentido la obra también nos permite una reflexión sobre las ruinas, como vemos aquí también plantadas, sobre las latas, ¿no? Reusadas no solo del petróleo, sino ¿cómo se llama? ¿De aceite? El aceite, sí, del aceite de los diferentes Sí, nacionales. derivados, ¿no? Del petróleo.
Ajá, los derivados del petróleo. Entonces ya vemos eso como es muy elocuente, creo que muy poético precisamente plantar sobre estas latas esas especies amazónicas que pues claramente han sido las víctimas, las primeras víctimas, pero no solo las primeras víctimas, sino además, como tú dices, que se relacionan a otras industrias extractivistas, ¿no? El caucho y otras plantas que han sido sometidas al monocultivo y que continúan, ¿no? Que son aportes a esa excesiva eh, no sé, como distribución del territorio, ¿no? Lo que llamamos también plantation ¿no? Un poco retomando la idea de la destrucción, no solo como un hecho del humano, ¿no? Como de la destrucción a raíz o como en manos de esta idea del hombre, del humano, sino también de las estructuras que organizan el territorio y que explotan el territorio, como han sido las estructuras económicas de las plantaciones. Entonces vemos desde los monocultivos hasta el petróleo, diferentes industrias que se han dedicado justamente a una lógica del exterminio, de la explotación y el dominio de la naturaleza, que claramente, como ya dije antes, no termina con la naturaleza, sino que continúa también con los seres humanos. Y eso es súper interesante lo que mencionas, porque siento que en la exposición como tal, en el proyecto inicial y ahora más que nunca en Brasil también, se realizaron como dentro de la investigación general del proyecto dos suertes de curadurías que van por dos caminos que se encuentran, que finalmente la obra habilita. El primero de ellos es una curaduría o una selección bien cuidada de las latas que componen la obra. Son latas que de alguna manera develan esa complejidad de capas históricas que estas industrias petroleras como han pasado por el territorio. Entonces hablamos de que varios tarros de los que compusieron la exposición inicial en Quito y los que están ahora acá en Brasil, de alguna manera dan cuenta de las mudanzas de estas compañías. Y yo soy una persona muy interesada por el diseño gráfico, que me interesa mucho el branding también y cómo las corporaciones mudan cada cierto tiempo su diseño y su identidad gráfica, en muchas veces para lavar cierta imagen también que estas compañías tienen. Y uno puede ver a través de las latas la historia de estas compañías, puede ver los logotipos, puede ver los colores, los pantones que ellos utilizaban. Estoy hablando de que hay latas en la exposición tanto en Quito como acá en Brasil, desde finales de los años 50 hasta latas de finales de los, mediados, perdón, de los 2000, ahora, bueno, 2005, inicio de los 2000. Y uno puede ver todas estas mudanzas de estas latas. Entonces, el primer jardín donde estamos ahora es una suerte de réplica del jardín que se instaló en la ciudad de Quito. Y el jardín que tenemos en el lado derecho de la casa es un jardín de plantas que fue hecho para el caso de Brasil, que tiene una selección solo y exclusivamente de latas de empresas petroleras brasileras, ya que nuevamente las historias tanto de Ecuador como Brasil son cercanas, pero tienen sus diferencias, ¿no? Acá la nacionalización de los recursos de la extracción del petróleo es mucho más temprana que en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador acontece con CEPE ya en los 70s y finalmente esa corporación ecuatoriana de petróleo muda a ser Petroecuador, que es la empresa que tenemos al día de hoy, mientras que en Brasil Petrobras es una empresa que se la funda en los 50s y que también ha tenido varias mudanzas en su identidad gráfica, pero es una compañía que se ha encargado de esta dinámica extractiva desde esa época, ¿no? Entonces, este jardín de plantas que vemos acá está compuesto exclusivamente por tarros de petróleo y tarros de aceite y derivados de petróleo, exclusivamente brasileros. Y es bastante curioso porque evidentemente toda la identidad gráfica que rodea a estos tarros tiene los colores nacionales de la bandera de Brasil. Y la otra curaduría que sucede también, como un comentario a lo que hablabas, es la curaduría y la selección cuidada que se tiene de la selección de plantas que conforman las dos instalaciones, tanto la que fue hecha en Quito como la que se ha realizado para Brasil, en la que las plantas que están dispuestas en la exhibición son plantas que de alguna manera van contando ese relato extractivo, siendo plantas, por ejemplo, de caucho, ¿no? De bogasha, tienes plantas de guayusa, que es una extracción mucho más contemporánea, hay plantas de ispingo o la canela, que fueron también muy importantes, plantas de coca en el caso de la exposición en Quito,
y que de alguna manera también van contando todos esos caminos extractivos que de alguna manera han abierto la senda para lo que se vendría después ya en el Ecuador. En el caso de Ecuador ha sido algo desde los 60, la extracción ya de petróleo, pero evidentemente por unos caminos extractivos que, si bien datan de la época de la colonia, fueron más remarcados de finales del siglo XIX con las extracciones del caucho, por ejemplo, ¿no? Entonces te podría decir que esas dos curadurías, tanto de la selección de latas que conforman la exposición y el proyecto en sí, como el de las plantas, son los que le dan un significado también potente a este jardín de plantas muy cotidiano, un jardín de plantas de rúa, como llaman acá, un jardín de plantas de la calle, que es una imagen muy, creo que muy reconocible, pero sin duda cuando está en el espacio expositivo, cuando este encuentro o la obra habilita este encuentro entre plantas amazónicas y tarros, es muy especial, ¿no? Pensando sobre todo que en el caso del Ecuador, eh, muchas de estas tarros que componen la instalación jamás fueron vendidos, ¿no? El petróleo se sacaba, se enviaba en barriles a través del oleoducto de crudos pesados y se refinaba en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, y todas las latas que conformaron la exposición en Quito eran latas de aceite y de derivados de petróleo que estaban refinados en Canadá y en Estados Unidos y que jamás fueron comercializados en el Ecuador. Y asimismo estas plantas jamás podrían vivir ni en Canadá ni en Estados Unidos a causa de las condiciones climatológicas, ¿no? Entonces lo que era muy bello para mí también era cómo la obra o el proyecto de alguna manera habilita un encuentro que sin duda fuese imposible, ¿no? Qué contradicción. Increíble. Y ahora que mencionas también el diseño y la identidad que se proyecta a través del diseño de las latas, me parece súper diferente porque justo creo que en los estudios como del extractivismo, incluso de estudios de la ecología, ambientalismo, que han explotado en los últimos años, es precisamente también entender la forma en que la naturaleza siempre ha sido posicionada como un bien común, ¿no? Como quien tiene la soberanía sobre el territorio tiene esa responsabilidad sobre la distribución de los recursos, justamente con una idea de colectividad, de sociedad, de nación, ¿no? De identidad que tiene que, ¿no? privilegiar, ¿no? Entonces los discursos por la explotación incluso se veían también en... Yo estudié mucho el caso del primer barril del Ecuador, ¿no? Este que salió en 1972 y este como desfile militar que se hizo justo con la extracción de este primer barril que fue tan simbólico justo para el boom petrolero en el Ecuador, hacia una era, ¿no? un futuro de modernización y de progreso, pero justo también ese progreso que tiene ideas como de democracia, que tiene ideas de distribución de la riqueza, pues estaba en el centro de toda la conversación al respecto de la justificación del uso. Entonces, incluso del 72 al 92, donde vemos también emerge un nuevo como régimen y caracterización o representación de lo que es el rol del Estado ante la distribución de los recursos, es esta idea que surge en el summit, ¿no? ¿Cómo se dice? Como en el Climate Summit de Río de Janeiro, de la ONU 92, donde surge el concepto de un progreso sostenible, ¿no? Y es esta idea que ya los gobiernos no tenían la capacidad fiscal, ¿no? económica, apropiarse y ser los mejores distribuidores del territorio, entonces tenían que ser concedidos esa soberanía a las transnacionales. Vemos un momento de privatización, claramente es un momento donde empiezan los tratados de libre comercio, empiezan a cementarse nuevas estructuras del neoliberalismo que justo están sujetas a la privatización y una arquitectura del Estado donde se desvanece el Estado como patriarca y distribuidor de los recursos y emerge la corporación nuevamente, porque siempre ha estado interpelando, como el mejor defensor de la naturaleza. Entonces, esta idea y este concepto de un progreso sostenible tenía que ver con precisamente reconciliar, o entre comillas tratar de reconciliar lo que venía siendo una apuesta por la modernización, o sea, por el desarrollo de la tecnología, a la par que se tenía que tener una cierta conciencia ambientalista, pero que tenía que, a pesar de todo, constituir el desarrollo. Entonces, la naturaleza se ve, hay como esta falsa conciencia de lo ambiental precisamente en miras de nuevos paradigmas de la que se consolidan justo en ese momento de final de Guerra Fría y de momento de como la hegemonía del neoliberalismo en el mundo occidental. Entonces, creo que es importante también entender esos momentos donde justo esas identidades y slogans, ¿no?
En este momento no puedo compartir imágenes, pero también para mudarnos a la conversación y esta colaboración que hiciste con el Archivo Visual Amazónico, donde hay una imagen muy diciente, ¿no? De Texaco, donde dice, Sí, eh, ujú, el banner sí, dice, por favor, no, como mantener la ciudad limpia, cuando claramente está en esa contradicción de quién está destruyendo, ¿no? La Amazonía eh, ecuatoriana. Entonces tenemos esta paradoja de cómo se sitúa la destrucción y a quién se le suma esa responsabilidad. Es a las industrias y a las nacionales, es a la sociedad y al humano como moderador de lo natural, y cómo se reconcilian a través de muchos intereses del Estado y las transnacionales nuevas retóricas legítimas de una cierta relación con el medio ambiente. sí, yo creo que ahí es interesante justamente el elemento histórico que trae esta invitación al Archivo Visual Amazónico, ¿no? Porque dan cuenta sin duda de ese proto-greenwashing, yo lo llamo un poco así, como estos primeros ejercicios que resultarían casi naif al día de hoy, eh, pensando cómo funcionan las éticas corporativas y los modelos de campañas comunicativas de corporaciones extractivas de petróleo, por ejemplo, en el que a través de esta invitación que yo hago al Archivo Visual Amazónico y al archivo de Adolfo Maldonado, un médico español radicado en el Ecuador hasta el día de hoy, quien trabajó muy cercano a comunidades shuaras indígenas en la zona de Sucumbíos, él fue muy cercano a todo lo que sucedía a nivel ya de impacto ambiental y se transforma de alguna manera en un protoecologista, en uno de los pioneros de traer un mensaje de conciencia ambiental en el Ecuador. Él, siendo médico, de manera empírica comienza a realizar fotografías análogas en slides y en sus viajes a la ciudad, a Quito, a Madrid o a Segovia, él revela estas fotografías que él va documentando sobre los impactos medioambientales de las piscinas residuales y los pozos petroleros, sobre todo de Texaco Chevron, en la zona de lo que era el lago Agrio y los alrededores del lago Agrio, y también otros de Shushufindi. Y él un poco a partir de ese material, lo que le interesaba realmente era principalmente el tema de los casos de salud que comienza a presentar las comunidades adyacentes a los pozos petroleros. Hablamos que de un acervo que él tiene en total de 4.000 fotos, el 80% son fotografías de la piel, son fotografías que trataban de dar cuenta sobre la situación de la salud de estas comunidades. Y es muy interesante porque Adolfo Maldonado, en vez de organizar de manera alfabética el archivo de los pacientes, comienza a organizar los expedientes clínicos y las fotografías que él va tomando de manera territorial, que es sin duda una apuesta política, entender la salud y el territorio, porque él comienza a darse cuenta que hay cuadros clínicos de comunidades y familias y gente en específico que no tiene el mismo estado de salud viviendo cerca de una piscina residual o de un pozo petrolero, de una actividad petrolera, frente a gente que vive fuera de esas zonas. Y él comienza a asociar esa relación de los casos de cáncer a la piel, de cáncer que en esas situaciones económicas resultan casos de cáncer terminal, y comienza un poco a través de esas visitas a estas ciudades, revelando las películas. Él regresa con un proyector, con una batería de carro, y él conecta el proyector en unas condiciones en las que no hay luz, ¿no? Nos imaginamos un lago agrio de los años 80, ¿no? De los años, finales de los años 80, en el que todavía no hay luz, y en el que él proyecta esos slides fotográficos a estas comunidades para mostrarles y decirles, hey, esto está pasando acá, y esto tiene una relación con las condiciones medioambientales en las que ustedes están viviendo. Y ahí mi invitación al Archivo Visual Amazónico, una organización conformada también durante la pandemia en el anterior año, fue un poco vincular a este primer archivo que Elena Galvez y Andrés Soto han recabado y han montado con una figura hoy en día ya más legal, llamada Archivo Visual Amazónico, y este archivo tan especial de Adolfo Maldonado como un primer acercamiento para yo también tratar de dar un cierto contexto histórico y situado en una época de cómo funcionaba ya estas primeras estrategias de greenwashing, ¿no? Entonces,
varias de las imágenes que fueron seleccionadas por Andrés y Elena del Archivo Visual Amazónico tienen, por supuesto, una relación con los tarros de petróleo y con los impactos medioambientales de la industria petrolera en el Ecuador, de finales de los 80s, pero también hay imágenes que muestran las campañas de blanqueamiento de la imagen corporativa de estas empresas, sobre todo nuevamente de Texaco Chevron. Para la exposición en Quito se proyectaron con una batería de auto 80 fotografías, que son las fotografías que entran en un carrete de un proyector de slides. Y acá para Brasil también hemos colocado en esta caja de luz estas 80 fotografías, un poco para tratar de abrir también la conversación sobre el contexto donde también Plantasia se sitúa y qué es lo que nos puede hacer pensar sobre esto, ¿no? En las imágenes que están aquí compiladas de Adolfo ya vemos 30 años de actividad petrolera en el Ecuador y ya se ven claramente las destrucciones, ¿no? 20 años, perdón. Para que nos muestres con más detalle sobre las escenas. Cuando hacemos una vista ahí en primer plano. Mientras que tú muestras de pronto con más detalle, yo quisiera también interpelar esa última idea con pues, la idea de recuperar algunas formas del proyector, ¿no? El motor, como otras formas también de lo eléctrico, de la electricidad, de la energía, que están suscritas también en crear nuevas formas de, no sé, no solo como de play, de exposición, pero en replantearnos esas tecnologías que ahora pueden hablar un poco de sistemas alternativos del ver, ¿no? De cómo energías, otros sistemas también nos permiten una nueva relación con esta puesta en escena, no solo de la destrucción, sino verdaderamente de la resistencia y de la capacidad potencial del mundo natural, de las plantas en ese contexto particular, y de la inteligencia vegetal, porque lo que está detrás de todo es también, y que de alguna forma también se relaciona con las prácticas de arte contemporáneo de los 70 que tenían que ver precisamente con bioart o biosensing art, ¿no? Donde los sistemas también se generaron desde la vida y de la forma de distribución y de tratamiento que tiene el mundo vegetal. Entonces, pensando también en interpelar esta obra y este proyecto en particular Plantasia, donde las plantas han sido generadoras de creativas, interpuestas como artistas, donde la planta también es un agente con una intencionalidad, con una capacidad de generar destino, de interpelar la vida de los humanos y otros no humanos. Entonces, creo que en este proyecto hay que siempre destacar el punto de que la obra y el jardín en sí no solo son eso, una puesta en escena de un jardín que tiene una crítica política ante las historias del petróleo, del petrocapitalismo o de la modernidad en general, sino también empezar a entretener la posibilidad de qué significa la agencia y la creatividad vegetal, qué significa cuando esas plantas podemos entrar en relación con ellas desde un lugar pensado desde su forma de de generar nuevas formas de la perspectiva, nuevas relaciones, nuevas miradas ante la compleja idea de lo natural. Y su falta de naturalidad, ¿no? También es como un concepto humano que es variante, que tiene muchos significados a través de muchas comunidades en el mundo. Entonces, creo que también es ayudarnos a descentralizar la mirada humana, ¿no? Descentralizar al humano ante la vista de este gran proyecto y ante el jardín, ante la planta y pensarnos en una relación mucho más de mutualidad y de solidaridad con la planta y no tanto como la planta como una representación de una crítica política. Creo que ahí también es como una invitación al público a relacionarse diferente con la muestra de una forma que tenga que ser más con un desvenir de lo humano, de una vista y un posicionamiento humanista para poder convertirnos en planta. También pensar en la posibilidad de qué es lo que es vegetal dentro de nosotros que podríamos empezar a inculcar y a cultivar dentro de nuestra conciencia multiespecies para devenirnos también no solo y no reproducir nuestra mirada antropocéntrica desde la cual siempre estamos acercándonos y aproximándonos al arte contemporáneo. Sí, sin duda. Yo creo que ahí
algo que conecta muy bien con lo que último que hablas es esa relación que también creo que el espacio donde está situada la muestra también proyecta. La casa sertantista parecería ser también esta obra, es un espacio verde en el medio de una ciudad de concreto, es un lugar muy especial, muy curioso acá en el barrio de Caxingui y que de alguna manera también habla de ese potencial vegetal. En Sao Paulo, en una ciudad de concreto, una ciudad con una serie de transformaciones muy fuertes y marcadas a mediados del siglo XX y con una gran implementación de proyectos de arquitectura brutalista y de arquitectura moderna. La casa de Caxingui parecería ser casi un sitio sagrado, verde, que de alguna manera me recuerda mucho a esta obra, ¿no? Y yo creo que sí es importante cambiar mucho lo que tú dices, esta mirada antropocénica que se tiene sobre el estado de las plantas y de los no humanos y de los seres vegetales y entender que acá hay una especie de como coexistencia de ambas. A mí me ha interesado personalmente y creo que lo hemos comentado bastante, como alejarme de un poco este momento en el que las exposiciones, sobre todo en el siglo XVII y la configuración de los jardines botánicos, trataban de informar el nombre científico y las taxonomías de las especies y de las plantas que se encontraban en estos espacios de exposición. Acá en Plantacio Oil Company, en esta especie casi de compañía de greenwashing, no me ha interesado para nada brindar la información científica de ninguna de las plantas y más bien que las plantas de alguna manera vivan de manera desordenada y que puedan habitar y confluir en este espacio de encuentro sin este peso de cuál es este tipo de planta y qué es lo que el ser humano puede llevarse a nivel de información sobre esa especie en específico. Aunque nuevamente la selección de las plantas ha respondido mucho a ese interés de tratar de armar un entramado crítico sobre las plantas que han estado envueltas en los periodos extractivos de la Amazonía de la región sudamericana, pero como nuevamente no me ha interesado para nada que existan labels para de alguna manera dar nombres científicos que vienen desde un orden humano sobre estas especies, ¿no? Súper interesante. Pero justamente por eso, como tratar de generar otros, no necesariamente sistemas, pero relaciones, ¿no? Ante las plantas, donde ya no sean solo conceptos, categorías y por ende solo recursos para la existencia y el porvenir humano, sino que nos permitan eso, como desvanecernos dentro de su identidad y apreciar el jardín, en ese sentido es un jardín, pero en general lo natural como algo mucho más variante, siempre en cambio, siempre en transformación, tampoco algo estático y inmovible, que es lo que también nos hemos acostumbrado mucho a pensar cuando pensamos en el estado de la naturaleza, como algo que siempre está ahí, y especialmente cuando entramos en discusiones de conservación y restauración, ¿no? Porque esa es la gran paradoja de esta idea de rewilding, ¿no? Creo que perdimos a Adrián. Pero bueno, creo que ya estábamos al final de nuestra charla. Y a ver, de pronto puedo mostrar algunas imágenes solo para ayudarlos a ver también desde una perspectiva un poco más especializada lo que ha sido la muestra aquí en Brasil. Esta es una obra, es claro, es un close-up de la instalación de ahorita. También tenemos esta vista, que es una vista supremamente elocuente, algo que no hemos hablado con Adrián, y es precisamente las formas que se crean al proyectar esta luz desde el centro del jardín, ¿no? De las sombras que amplifican y que también monumentalizan lo que es la, entre comillas, exposición de lo vegetal dentro de la muestra. Si alguien tiene alguna pregunta, también sería interesante conversar con ustedes. Otras imágenes de la obra es esta, de pronto una mejor vista eh, del movimiento del celular de Adrián que nos permita ver también cómo se ve y cómo se empiezan a retomar, ¿no?, las plantas sobre ese espacio ya construido que nuevamente, para aquellos que no escucharon al comienzo de la exposición, hace referencia a los talleres de carros donde se cambia el aceite de los automóviles, ¿no? Haciendo ese como un contramonumento, por así llamarlo, de estas como odas a la modernización que ha sido también no sé, como moderada por la hegemonía de la industria automotriz, ¿no? Entonces, no solo el petróleo, sino todo lo que el petróleo conlleva, que es precisamente la distribución de lo sensible, la distribución de la sociedad,
la distribución de las comunidades a partir de una vista automotriz, ¿no? De una distribución del espacio a través de los carros, ¿no? Y de la movilidad de eso, como no solo del pavimento, ¿no? Del concreto, como ciudades regidas en este material, sino también de la distribución de los carros y la vista, que nos permite esa percepción cuando siempre estás dentro de un nivel que es el automóvil. Por último, quisiera también volver de pronto a recuperar el punto inicial que hicimos con Adrián, que fue justo donde comienza nuestra colaboración entre el colectivo Rewilding y la obra de Adrián, y esta obra de Mar Cerrado, que también, de alguna forma, como decía Adrián, comienza con una investigación en el 2016, que tiene que ver precisamente con narrar esos otros lugares del extractivismo que no solo son territoriales, no solo es el petróleo y el extractivismo en la Amazonía brasileña o la Amazonía ecuatoriana, pero también tienen que ver con esos derrames extractivismos que se hacen desde el Océano Pacífico. Entonces esta obra, Mar Cerrado, es un requiem, o es un monumento, nuevamente un contramonumento que nos permite memorializar y recordar también el sufrimiento del mar Pacífico, en este caso, ¿no? Del océano, como también este cuerpo movible, multiespecies, al cual hemos sometido a esa lógica del extractivismo. Bueno, a ver qué otra imagen nos permite esta. Y por último, pues esta es la imagen que les hacía referencia acerca ¿no? del diseño y identidad publicitaria que ha generado Texaco en diferentes momentos de su intervención en el Amazonas ecuatoriano, donde claramente pone avisos como no arrojar basura, mantenga la ciudad limpia, siendo ellos los primeros como destructores de ese medio ambiente, como vimos también a través de la colaboración que se hizo con el Archivo Visual Amazónico. ¿No? Estas son las imágenes que contribuye al proyecto el Archivo Visual Amazónico. Adrián tenía muy mala señal, pero estuvimos de suerte que por lo menos pudo acompañarnos gran parte de la charla. Bueno, entonces entre estas imágenes creo que pues sí nos damos una cuenta también de ese testimonio que ha sido la destrucción, pero nuevamente, como hemos dicho a través de la charla hoy, no es solo generar una narrativa de la destrucción, no es solo centrar estas intervenciones en lo que ha sido la destrucción de las transnacionales petroleras en el Amazonas o en nuestro medio ambiente en general, sino también contar una contrahistoria de adaptación, de resiliencia y de sobrevivencia que nos permite también justo este nuevo contacto con el jardín. En particular, por eso también titulamos el texto que hicimos con el colectivo Jardines en la era del petrocapitalismo. Eso quiere decir justo cómo pensar estos jardines como heterotopias, como lugares no de reconciliación, o sea, no de resolución de las paradojas que vivimos, sino lugares también de como, entre comillas, de refugio, donde habitamos muchas de estas contradicciones. Y la Heterotopia, que fue justo el lugar original donde Adrián hace contacto con su jardín privado en su casa, hasta los jardines que nos rodean en la ciudad, en la urbe, de esas grandes ciudades que habitamos, hasta precisamente las heterotopias donde encontramos espacios de resiliencia y de refugio de muchas de estas plantas que se retoman, ¿no? que crecen a pesar de muchas infraestructuras y sistemas que están diseñados precisamente para oprimir, para marginar, para sostener y para siempre mantener a la margen lo natural de lo humano, ¿no? Generar nuevamente, reiterar esta relación entre cultura y naturaleza y generar esas jerarquías que para el pensamiento moderno ilustrado pues son irreconciliables, ¿no? Son dos polos opuestos y precisamente la apuesta de muchas de estas obras de arte es tratar de desintegrar ese sentido y estas como dualidades entre naturaleza y cultura que permean precisamente es con lo que dice Ronaldo Vázquez, que es esta pérdida del sentido de la territorialidad, un sentido de la tierra, de estar situado y estar arraigado a un sentido de la tierra. Entonces, con eso quisiera también culminar reiterando que uno de los grandes como objetivos de Collective Rewilding es precisamente poder hablar
de la forma en que, a pesar de ¿no? que tenemos en el arte contemporáneo un creciente interés por lo natural, por el medio ambiente o incluso por el paisaje, que veamos y nos preguntemos críticamente cómo estas representaciones reposicionan alrededor, cómo nosotros como consumidores de lo natural, bajo estos regímenes de la representación, bajo estas tecnologías de la representación, o sea, lo natural también moderado y mediado por lo digital, eh, tiene que ayudarnos de alguna forma a críticamente reposicionarnos ante una mirada que ya no puede ser ¿no? Externa o incluso como superior a lo que ha sido como este consumo de lo natural como imagen. Tenemos que pensar en qué medida el arte contemporáneo y en qué medida el arte nos permite reentrar nuevamente al territorio, ¿no? Como resituarnos y rearraigarnos a un sentido cambiante, a pesar de que sea cambiante, un nuevo sentido del territorio, de la naturalidad, del paisaje, para que esto no simplemente se quede en el ámbito de la representación o de la crítica política o de la crítica a la crisis ambiental, sino que sean verdaderamente espacios para regenerar una nueva conciencia multiespecies de mutualidad, de solidaridad y de como coexistencia y adaptación para todos, ¿no? O sea, creo que tampoco es aludiendo como un sistema idílico de las relaciones con lo natural, pero sí complejizar lo que podrían ser argumentos como reducidos de algunas de las vertientes del ambientalismo, como el pensamiento ambientalista y de los movimientos ambientalistas, donde justamente pensar en la eh, conservación natural trae algunas contradicciones muy importantes para el pensamiento o para reconsolidar incluso algunas vistas del siglo XIX o del siglo XX, ¿no? De lo que ha sido esta relación extractivista con el territorio. Entonces, hay que cuestionar, digamos, esta relación desde múltiples perspectivas para verdaderamente utilizar el arte como un espacio de reparación, ¿no? De estas relaciones que hemos construido con el medio ambiente y la naturaleza en total. Bueno, con esto los dejo y espero que si tienen más preguntas nos sigan consultando en Collective Rewilding o que se acerquen a la obra de Adrián Balseca, quien tiene proyectos demasiado interesantes. Adrián, Hola, gracias por las palabras, Ari, que estaba escuchándote. Nada, solo agradecer a toda la gente que se conectó. Hubieron varias preguntas que también me enviaron por interno. okay. Rápidamente, la casa tiene una relación súper histórica e interesante con Brasil y Sao Paulo, en la medida de que durante los años 80 hasta el 92 fue ocupada por la embajada de los pueblos de la Amazonía, pueblos de la foresta, y es esa la razón principal de poder entablar esa relación de mi trabajo y de esta propuesta de Plantasia con la Casa Sertantista y ocupar este espacio tan específico del Museo de la Ciudad y armar este puente con el archivo visual amazónico. Y esa es una. La otra es que me habían preguntado también mucho qué tiene que ver el tema de la luz. Y en realidad, y eso es muy interesante, es que es un tema muy técnico. Inicialmente fue pensado como esta idea de desplazar plantas de la Amazonía a la ciudad de Quito, una ciudad muy alta. Pues tenía bastante preocupación sobre lo que iba a pasar con el estado de las plantas durante la muestra, y eso me llevó a conseguir un foco de sodio, un tipo de iluminación que ayuda a las plantas para que se mantengan con radiación de luz dentro de la galería. Y de repente aconteció este teatro de sombras como una cosa que no estaba esperada, y fue esa la razón por la que hasta el día de hoy sigo utilizando estos focos para dar calor a las plantas, ¿no? Entonces, ahí un poco solo pensar que no es un tema estético, sino principalmente práctico, y que después sucede este desborde de esta proyección de sombras y siluetas alrededor de la galería, respondiendo un poco a una pregunta que me la habían puesto por acá. Pero nada, solo para cerrar, agradecerte, Sara, y al colectivo por este diálogo, por este texto tan fuerte y tan abridor de preguntas que está en el sitio web de Collective Rewilding. Para todos los que quieran leer, está en la versión en español e inglés.
por ahora subido en el site del colectivo. Y es un texto nuevamente que creo que abre preguntas más que resolver ciertos conceptos y dar ciertos criterios, sino que plantea un poco como cómo ha sido el proyecto y qué es lo que esto puede traer, pero también abre muchas preguntas alrededor sobre el estado de la naturaleza, el estado de la ciudad y los jardines en nuestra vida cotidiana. Así que agradecerte por este live y también por este texto tan potente que han trabajado en el colectivo para Plantasia. Claro que sí, no, a ti también y a todos los que nos escucharon. Yo creo que más gente nos va a escuchar también cuando posteemos este live. Pero ha sido un placer y como tú sabes, creo que vamos a continuar pensándonos juntos y continuar esta investigación que creo que nos apasiona desde los lugares diferentes, desde la curaduría y desde la proyección artística. Entonces, un placer. Gracias, Ana. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Chao.